Hablaremos del tema clases abstractas con polimorfismo. Para empezar, abriremos un Visual Studio. Te vas a la pestaña donde dice File y le das clic. Te aparecerá una ventana y le darás donde dice New y aparecerá otra subventana y le darás en Project. En la nueva ventana que te aparecerá le darás en Visual C Sharp y elegirás donde dice Biblioteca de clases y colocaremos el nombre de polimorfismo y clases abstractas y verificarás en la carpeta en lo que quieres guardar el archivo y le daremos clic en OK. Para explicar estos temas utilizaremos un programa ya hecho. Para empezar a hablar de este tema, así como de su implementación, debemos saber qué es una clase abstracta. Por definición, una clase abstracta es una clase que se define con el propósito de establecer bases conceptuales sobre las cuales se definirán otras clases, mismas que podrán ser clases concretas. Es decir, una clase abstracta no se usará directamente, solo formará parte del diseño conceptual de la solución. En otras palabras, podemos decir que una clase abstracta es un molde que tendrán las clases derivadas. Cabe mencionar que esta clase no puede instanciarse, solo sirve para heredar lo que contenga la clase. Al implementar una clase abstracta, se dice que se fuerza o se obliga a la herencia en automático. Se utiliza la palabra reservada abstract. Esta palabra indica que una clase está destinada solo a ser una clase base de otras clases. Las clases abstractas tienen las siguientes características. En primer lugar, como habíamos mencionado, las clases abstractas no pueden ser instanciadas. En segundo punto, pueden contener métodos abstractos y elementos de acceso. Una clase no abstracta derivada de una abstracta debe incluir implementaciones reales de todos los métodos y accesos heredados. Para nuestro ejemplo usaremos polígonos, donde nuestra clase abstracta llevará el nombre de clase abstracta polígono. Para declarar que será una clase abstracta, hacemos la creación de una clase de manera normal, agregando la palabra reservada abstract. Quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que poner el alcance, el tipo de esta clase y el nombre de la clase. Y sería public abstract class, clase abstracta polígono. Definiremos sus atributos dentro de esta clase con el ámbito protected, para que las clases derivadas puedan accesar a ellos sin ningún problema. Ahora, crearemos los métodos. Al ser polígonos, usaremos dos métodos, uno para calcular el área y otro para calcular el perímetro. Dado que es una clase abstracta, definimos los métodos de la misma manera, y sería de la forma habitual agregando también la palabra reservada abstract. De manera habitual, nosotros definimos un método por su alcance, su tipo de dato que va a regresar y el nombre de este método. Para un método abstracto sería public abstract double área paréntesis que abre y que cierra punto y coma. Y sería lo mismo para el perímetro. Public abstract double perímetro paréntesis que abre y que cierra punto y coma. Si se dan cuenta, dejamos tan solo la cabecera de los métodos. Esto no afecta, ya que en las clases derivadas estos métodos se van a sobreescribir. Entonces da igual que lo dejemos de esta forma. De esta manera, las clases derivadas podrán accesar a los atributos y métodos de esta clase abstracta. Y es aquí donde pasamos a la parte de polimorfismo. Ahora explicaré los conceptos básicos de polimorfismo. Su significado de polimorfismo es múltiples formas en programación orientada a objetos. Este podría significar la capacidad de enviar un mismo mensaje a objetos totalmente diferentes y la respuesta de cada objeto sería diferente. Los mensajes enviados no se envían a las clases, sino a objetos instanciados de las clases.
En programación orientada a objetos, el mismo nombre del método sirve para todas las clases creadas, y el mismo nombre del método suele usarse para realizar acciones similares en clases diferentes. Para explicar el funcionamiento de polimorfismo en programación orientada a objetos, continuaremos con nuestro ejemplo de polígonos. Anteriormente ya se habían creado una clase abstracta que servirá como clase base. Dentro de esta definimos sus atributos y la cabecera de dos métodos que fueron área y perímetro. Para dar uso de estos dos métodos, crearemos dos clases, una que se llame rectángulo y otra que se llame triángulo. Estas heredarán de la clase base, que es clase abstracta polígono. Para crear estas dos clases necesitaremos su alcance, el tipo de clase, el nombre de la clase, colocaremos dos puntos y el nombre de la clase base. Estas quedarán de la siguiente manera. La primera, que es de rectángulo, quedará como public class rectángulo p dos puntos y clase abstracta polígono. Y la segunda clase quedará como public class triángulo p dos puntos y clase abstracta polígono. Lo que quiere decir los dos puntos es que la clase rectángulo y triángulo heredan de la clase abstracta polígono. Ahora se dará uso de los métodos creados en la clase base. Cualquier figura tiene un área y un perímetro, pero la forma de obtener esta no es la misma en todas las figuras. Para dar uso de los métodos necesitaremos de la siguiente sintaxis, que es su alcance, la palabra reservada override, el tipo de dato y el nombre del método. En la clase rectángulo quedará de la siguiente manera. Para el área quedará como public override double área paréntesis que abre y que cierra y las llaves que abre y que cierra y dentro de esta se meterá el bloque de código. Para perímetro quedará como public override double perímetro paréntesis que abre y que cierra y sus llaves que abren y que cierra y dentro de estas quedará el bloque de código. Para la clase triángulo será lo mismo. Public override double área paréntesis que abre y que cierra y sus respectivas llaves y public override double perímetro paréntesis que abre y que cierra y sus respectivas llaves. Ahora, en la clase rectángulo podemos observar que para sacar el área del rectángulo necesitaremos la fórmula que es base por altura. Aquí podemos observar que colocamos una variable local, la fórmula que es área igual a base por altura y retornamos la variable local que es área. Para su perímetro del rectángulo también colocamos una variable local y su fórmula que es perímetro igual a base más altura por 2 y retornamos lo que es la variable local. Para sacar el área y el perímetro del triángulo es diferente, ya que fórmula de, su fórmula de área es área igual a base por altura sobre 2. Y para sacar su perímetro simplemente sumamos altura más base. Pero ¿cómo es posible que podamos utilizar estos dos métodos sin que nos dé error?
pues como observamos, la forma de sacar el área y el perímetro no es la misma para ambas figuras, pero lo que nos permite hacer uso de estos dos métodos en ambas clases es la palabra reservada override. Esta nos permite sobreescribir en los métodos de de la clase abstracta para poder dar un comportamiento diferente en cada clase derivada manteniendo su nombre.